Gloria a Dios. Gracias, Señor. Sean bienvenidos esta noche a un nuevo estudio bíblico de los días jueves. Es una gran bendición estar en la casa del Señor hoy. ¿Me puede bajar un poquitito el micrófono, por favor? Y muchas gracias a todas esas personas que nos están observando por las redes sociales. Les mandamos desde acá de la Iglesia Nueva Vida un saludo a cada uno de ustedes. Yo quiero que, si trajeron Biblia, que abran la palabra del Señor en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, y hoy vamos a continuar con nuestra serie de los jueves que se titula Lo que más importa. Pero vamos a traer hoy el tema número 8 de esta serie, que la titulamos El fruto en la vida cristiana. ¿Sí? Hoy vamos a... es una serie tan importante esta clase del fruto, que la dividimos en dos temas o en dos clases. Hoy vamos a dar la primera parte de esta clase y el próximo jueves daremos la segunda, ¿sí? Así que el tema de hoy es el fruto en la vida cristiana 1, ¿sí? Ya tienen la palabra del Señor en el capítulo 15 de Juan. Si es así, vamos a leer, ¿sí? Dice la palabra: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así que mis discípulos. ¿De quién ustedes creen que es estas palabras? De Jesucristo. Jesucristo mismo está hablando y transmitiendo un mensaje en este Juan capítulo 15. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre y gracias por la oportunidad, Señor, nuevamente de estar en tu casa para recibir con agrado, Señor, tu enseñanza. Queremos crecer en tu palabra y queremos, Señor, salir diferentes de este lugar, pensando, Señor, que tú tienes control de todas las cosas que nos suceden y que podemos ser, Señor, agentes de transformación para otras personas también. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, como dije al principio, siguiendo la serie de lo que más importa, vamos a comenzar esta primera clase del tema número 8, que es el fruto en la vida cristiana. Y vamos a usar como base este texto, que es una narración del propio Jesús. ¿Sí? Aquí hay una enseñanza tremenda en esta narración del propio Jesús. Aquí nos está dando a entender que, por ejemplo, venía Jesús caminando y pasaron por al lado de un árbol, ¿sí? Que ese árbol era una vid, y la vid es el que da, ¿qué? Uva, ¿sí? Ese es el árbol de la uva. Ahora, me parece estarlo mirando al Señor Jesús con sus discípulos caminando por ese camino lleno de tierras, y pasaron por ahí, y el Señor rápidamente le enseña a sus discípulos, usando el árbol, una enseñanza que transforma la vida de todo el que la pone por obra. ¿Sí? ¿Qué pasó? El Señor usó el árbol ese como una alegoría. ¿Qué cosa es una alegoría? Una alegoría es una representación simbólica de algo. ¿Para qué? Para que a través de esa alegoría tú puedas enseñar algo. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, él ilustró espiritualmente
esta enseñanza en el árbol, pero el comienzo de la enseñanza, en el capítulo 15, versículo 1, él dijo unas palabras que fueron las mismas palabras que usó Dios Padre cuando le habló a Moisés. ¿Sí? Cuando le habló a Moisés para que sacara a su pueblo de Egipto, ¿verdad? Por ejemplo, en Éxodo 3:14 dice la palabra del Señor: y respondió Dios a Moisés. ¿Qué le dijo? Porque se recuerdan que esta es la historia, que Moisés llega donde está Dios y le dice: ¿pero y quién le dijo que me envió? ¿No? Entonces en Éxodo 3:14 Dios le dice: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Entonces Jesús, si usted está en la lectura junto conmigo, en el capítulo 15, versículo 1, ¿cómo empieza ahí? Yo soy, le dice Jesús. ¿Sí? Yo soy, ¿qué? La vid verdadera, y mi Padre es el labrador. ¿Sí? Ahora, aquí hay mucha enseñanza de Jesús. Qué lindo es estudiar la palabra. Aquí también Jesús está diciendo o está exponiendo la unidad que había entre él y el Padre. Él le dice: yo soy la vid, pero mi Padre es el labrador. El labrador es el que la cuida, ¿verdad? El dueño de la vid es el labrador. ¿Sí? Ahora, ¿cuál era el trasfondo de esta historia que el Señor estaba demostrando a sus discípulos por medio de esta ilustración? ¿Sí? Lo que representaban las uvas, acuérdense que la vid es un árbol que el fruto es la uva. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, bajo el trasfondo que él quería demostrar era que la uva no podía dar, o la rama no podía dar frutos por sí mismo. ¿Sí? La uva sola no iba a nacer porque quería nacer. ¿Sí? Si no estaba la rama arraigada al árbol de la vid, no podía dar fruto. ¿Sí? Ahora, cuando él va con sus discípulos y utiliza simbólicamente ese árbol, él estaba diciendo a las personas: yo soy el árbol. ¿Sí? Nadie puede hacer nada, y esta palabra nada es nada, separado de mí. ¿Sí? Si tú no estás unido a Cristo, mi hermano, te cuento algo: nada podéis hacer. No lo dice el pastor, lo dice Dios. ¿Sí? También, como dije ahorita, vimos, esto es una breve introducción de lo que, antes de comenzar, para tener la atención de todos, vimos a Dios el Padre, ¿sí?, como el cuidador de la planta. Jesús era el árbol, pero Dios Padre cuida del árbol. Todos estamos sometidos a una autoridad, hasta el propio Jesús, ¿sí? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Sí? Pero el labrador es el que en un momento determinado del año, o de la etapa de crecimiento del árbol, él lo limpia, lo poda. ¿De qué? De las plantas malas, de las hojas que se secan, de todo eso. Dios es el que cuida y limpia el árbol. ¿Qué pasó? Si se recuerdan, dentro de los discípulos de Jesús había uno que lo traicionó. ¿Sí? ¿Por qué lo traicionó? Por lo que actualmente muchas personas dejan el evangelio, por el dinero. ¿Por qué? Porque por 30 monedas de plata traicionó al maestro, traicionó a Dios, traicionó al Señor. ¿Sí? Hoy muchos hacen eso. ¿Sí? Y te cuento, por mucho menos. ¿Sí? Pero, ¿qué pasó? Dios removió a Judas del árbol. ¿Sí? Dios lo removió. Dice la palabra que Judas fue y se despeñareó por un barranco para abajo. Y se le salieron las... ¿Sí? También está lo opuesto. Judas, Dios limpió el árbol y lo apartó del árbol. Pero los que se mantuvieron junto al árbol, como los otros discípulos, ¿qué hicieron? Dieron fruto. Nosotros somos fruto de ellos haber permanecido junto al árbol. ¿Junto a quién? A Cristo. Entonces,
los discípulos pudieron terminar su obra porque estuvieron junto al árbol. Si no hubieran hecho eso, pues le hubiera pasado lo mismo que a Judas. ¿Sí? Porque Dios, en cada cierto tiempo, Él limpia el árbol. Y ahorita vamos a ver qué cosa es limpiar el árbol en nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la enseñanza que queremos impartir en este día? O el tema de la enseñanza es: solo, apúntalo si quiere, solo llevaremos fruto en nuestra vida cristiana estando conectados a Cristo. Lo vuelvo a repetir. Solo llevaremos frutos en nuestra vida cristiana estando conectados a Cristo. Es la única manera. ¿Sí? Entonces, vamos entonces a entrar al tema del fruto de la vida cristiana de a lleno. Volvamos a Juan capítulo 15. Vamos a leer el versículo 16 ahora. Dice, mire esto, qué tremendo. ¿Sí? Porque muchos dicen, no, yo escogí o yo fui, lo recibí. No, ya Cristo nos había visto a nosotros primero. Nosotros no teníamos nada, ¿verdad? Dice Juan 15, 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis, ¿qué? Fruto. Y después dice, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Cuidado con este versículo también, ¿sí? Hay que ser más profundo, porque este lo coge mucho lo de la falsa doctrina, y tú ves, todo lo que tú le pidas al Padre, Él te lo da. Espérate, todo es todo, pero no es el tema hoy, ¿sí? También el apóstol Pablo dijo en Romanos 7:4, mira lo que dijo: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Antes pertenecíamos al diablo, ¿se recuerda? Pero por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y de nosotros entregar nuestra vida a Él, entonces ya le pertenecemos a otro. ¿A quién? A Jesús. Y después dice, del que resucitó de los muertos. ¿Quién resucitó de los muertos? A fin, mira para lo que era, que muchas personas todavía eso no lo tienen bien claro, muchos cristianos creen que Cristo te salvó y es para que te sientes en la banca de la iglesia y de ahí no te muevas, o para que seas un dominguiti, o para que no. De ahí dice, a fin de que llevemos frutos, pero ahí dice, para Dios. Hay que saber interpretar la escritura. A fin de que llevemos frutos para Dios. Ahora, ¿cuáles son los frutos que agradan a Dios? Esa es la parte que tenemos que aprender, ¿sí? Ahora, no sé cuántos se habrán hecho esta pregunta que vamos a decir ahora. Muchos deben decir, bueno, ¿y de qué se trata la vida cristiana entonces, pastor? ¿De qué se trata? ¿Sí? Bueno, la respuesta es simple. Muchas veces queremos nosotros coger el evangelio y querer, cuando la simplicidad de las palabras del Señor son tremendas, lo que hay que aprenderlas, hay que ponerlas por obra y hay que saber escucharlas. Por ejemplo, ¿de qué se trata la vida cristiana? Bueno, de conocer a Dios, conocer a Cristo y de dar frutos para Dios. Fíjate qué fácil. Primero, conocer a Dios, conocer a su Hijo Jesucristo y dar frutos. Esa es la vida cristiana, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la Biblia hay una parábola, vayan viendo la palabra del Señor en Mateo 13, ¿sí? Hay una parábola aquí en Mateo 13, que ahí el Señor muestra 4 tipos de personas que escuchan la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó? ¿Los 4 hicieron lo mismo? ¿Los 4 aprendieron lo mismo? Vamos a ir a Mateo 13. Y eso, mira, mis hermanos, es muy común en las iglesias. Las iglesias están llenas, pero todos escuchan la misma palabra porque es un solo pastor, ¿verdad?, el que está dando el mensaje. Y hay muchas personas escuchándolo, pero ¿qué pasa? No todos escuchan lo mismo, no todos interpretan lo mismo y no todos hacen lo mismo, ¿sí? Por eso, vamos a Mateo 13.
¿Ya lo tienen? Y ahí viene, parábola del sembrador. Esta parábola está muy interesante. Vamos a leer del 18 al 23. Dice la palabra del Señor. Está hablando Jesús aquí, ¿sí? Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, escuchen, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Uy, una tusa de maíz. Ay, qué bien me sentí hoy en la iglesia. Wow, qué palabra, pastor, qué tremendo. Pero no tiene, dice ahí, raíz en sí, sino que es de corta, ¿qué? Duración. ¿No ha visto esa gente que llega muy felices a Cristo? Ay, qué tremendo. Ay, pero a la semana, ay, ¿qué pasó que no te veo en la iglesia? Ay, no sé. Corta duración. Dice, pues al venir la aflicción, ahí viene. A nadie le gusta la crisis, a nadie le gusta la prueba, pero Dios la usa a ver dónde está tu corazón. ¿No saben eso? Que Dios también manda la prueba para ver si tú eres o no eres. Pues dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Sí? 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, ¿cuál es el afán de este siglo, mi hermano? Miren para acá, miren. ¿Cuál es el afán? Le estaba contando yo a mi madre que el otro día fuimos, mi esposo y yo, a un lugar y entramos en una librería y le dije, Mimi, vamos a entrar aquí a ver si tiene algún libro cristiano. Libro cristiano, creo que nada más que tenían 2, pero hablan, el famoso Joel Osteen, que te habla de la prosperidad y el positivismo y todo eso, pero en la hilera donde estaba ese libro, era donde decía libros de la economía y de lo que necesitaba la gente. Bueno, toda la demás área de la librería estaba vacía. Uno por allá sentado, ahora, pero en la línea donde estaban los libros de cómo hacerte rico, de cómo prosperar, de cómo llevar la finanza, toda esa estaba llena de personas leyendo ahí los libros. Por eso dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuoso. Le hacen más caso a los libros que lo que dice Cristo. ¿Sí? Mas el que fue sembrado, ahí viene, en buena tierra. ¿Cuántos son buena tierra? Aleluya. ¿Sí? Este es el que oye y entiende la palabra y da entonces ¿qué? Frutos. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea, Dios desde el principio planeó que nosotros no solo fuéramos creyentes, ¿verdad? Él planeó eso. Él desde el principio planeó que fuéramos creyentes en Jesucristo, pero que diéramos evidencia de vivir para Cristo, dar frutos, ¿sí? Por eso nuestra vida tiene que dar frutos. Si tú dices ser cristiano, tú tienes que dar frutos para Dios, ¿sí? En otras palabras, ahí viene, si no estás dando fruto, es evidencia que no estamos conectados a la vida. Porque no podemos dar fruto si no estamos conectados a la planta, ¿sí? Y Dios, te digo, mi hermano, desde el comienzo, eso es así. Dios no quiere que nosotros vayamos por la vida solamente por ir. No, vamos a vivir como salga, vamos a vivir como quiera, vamos a vivir hoy y mañana ya veremos. No. A Dios eso no quiere. Dios no quiere para sus hijos eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios a nosotros nos dio dones, nos regaló dones para que fuéramos y diéramos frutos para Él. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora, veamos el Juan 15, miremos a Juan 15 y vayamos al versículo 8. Al versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre,
Ahí viene. ¿En qué es glorificado Dios? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Todos quieren ser discípulos de Cristo, pero muéstrame tus frutos. ¿Dónde están tus frutos? ¿Sí? Si tú das frutos, en eso se glorifica el Padre. ¿Sí? Ahora, nadie sabe el regocijo tan grande que siente Dios cuando sus hijos dan fruto. Vamos a ponerlo ahora como tus hijos, en lo natural. ¿Verdad? ¿Cómo te sientes cuando viene tu niño y te dice, mami, saqué una A en la escuela? La maestra me puso un happy face. ¿Cómo te sientes? ¡Wow! Es más, que dice, ese es mi hijo, ¿viste? Yo lo que doy es... Así se siente Dios cuando Él dice, wow, está dando fruto. Pero muchas veces para dar esos frutos tenemos que pasar algo que no nos gusta, y es la poda o la limpieza. Y esa va a ser la próxima clase del próximo jueves. ¿Sí? Pero vamos a hablar un poquitito nada más, porque la próxima clase vamos a hablar exactamente de cómo tenemos que ser limpiados, cómo Dios nos limpia. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante la poda? La poda es con unas tijeras. ¿Tú no has visto los jardineros que cogen un árbol y las palmas tú las ves así y de pronto las ves que nada más que tienen? Es necesario eso no es por gusto. ¿Sí? Dice Juan 15, del 1 al 2. Pues vamos de nuevo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dios es el que tiene las tijeras. ¿Sí? Todo pámpano, ahí va, que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo va a quitar. Dice, fíjate lo que dice Cristo. Hay que entender la palabra, mis hermanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Tenemos que dar fruto solamente ¿con quién? Con Cristo. Dice, lo quitará. ¿Quién lo quitará? El Padre. ¿Sí? Pero fíjate que Jesús recalca, todo el que en mí no lleve fruto, el Padre lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Quiere decir, si no da fruto, te van a cortar. Pero aún dando fruto, Dios te va a seguir limpiando. Todos los días tenemos que limpiarnos para seguir dando fruto. ¿Sí? Dios no está interesado, mi hermano, en la rama seca. Todo lo que esté seco lo va a quitar. Como era un jardinero, lo primero que hace es todas las ramitas que tú las ves que están secas, córtalas, bótalas. Ya, esas no sirven. ¿Sí? ¿Qué pasa? Dios no está interesado en que nosotros tengamos las ramas secas del orgullo. Ahí ya voy a hablar entonces a nosotros. Ya Dios no está interesado de la rama seca de la ira en nosotros. Dios no está interesado en la rama seca de las mentiras que decimos. Dios no está interesado en esa rama seca que muchas veces tenemos del enojo. Esas son ramas secas. Por eso es que es necesario limpiar todo eso. ¿Pero para qué? Hay que cortar todo eso para seguir dando frutos para Dios. ¿Sí? Hoy, muchos cristianos se han acostumbrado a vivir sin dar frutos. Ya te digo, vienen los domingos, vienen un día y después, más nada. Vienen, como dice la palabra que la leímos ahorita, escuchan la palabra pero hacen lo contrario. ¿Dónde está el fruto? Se acostumbran a vivir sin dar frutos. Y Dios se regocija cuando tú das frutos. ¿Sí? Por ejemplo, iglesias, por ejemplo, muchas personas, y se acostumbran a vivir sin dar fruto. Pero lo más lindo es esto, que se pasan el año de seminario en seminario, de estudio teológico en estudios teológicos, asisten a todos los servicios de la iglesia, a todos los eventos de la iglesia, a todos los K. Pero nunca notas un cambio en la vida de ellos. ¿Y sabes qué es lo peor? Que siguen haciendo las mismas cosas que hacían antes de recibir al Señor. Las mismas cosas. ¿Dónde está el fruto?
No lo hay. Y te estoy hablando de gente que van a seminarios y van a todas estas cosas que hacen. Entonces, eso es parte del fruto. ¿Quién es responsable de que dar fruto? Tú tienes que dar fruto. Tú tienes que decir, yo tengo que dar fruto para Dios. Mira este pensamiento. Una vida cristiana sin cambios es producto de una vida cristiana sin frutos. Te lo vuelvo a repetir. Una vida cristiana sin cambios es producto de una vida cristiana que sin frutos. Ahora, escúchenme acá, muy importante. Porque tú lleves frutos no quiere decir que tú no cometas errores. No así. Pero atiendan, una cosa es errores y otra cosa es pecados. No son iguales, ¿sí? Los pecados nos alejan de Dios. Cuando tú veas que tu vida espiritualmente se está alejando de las cosas, ya no te interesa la Biblia, ya no te interesa la oración, ya tú ten cuidado porque ahí hay pecado. Ya no son errores, ¿sí? Porque los pecados te alejan de Dios. Eso es una señal. Por eso, cuando tú ves que no oras, ya no tienes ganas de orar, ya no tienes ganas de leer, lo único que quieres ver es seguir mirando la televisión, la película, el deporte, la novela, y ya no te inspira levantarte y decir, tengo que apagar la televisión porque tengo que estudiar, o porque tengo que leer. Ahí hay un problema, ¿sí? ¿Y qué me dice de esto? Mucho menos te dan deseo de ir a la iglesia. Mucho menos te dan deseo de ir a la iglesia. Eso es señal de pecados en nuestra vida. No errores. Son señal de pecados en nuestra vida. Ahora, ¿qué pasa? Muchos de estas mismas personas también vienen, cantan en las iglesias, los domingos, aleluya, gloria a Dios, escuchan el sermón, pero cuando salen de aquí regresan a sus casas, siguen haciendo lo mismo que antes de entrar a la iglesia. No hay frutos. Pero está lo opuesto. Al principio vimos a Judas cómo fue cortado y limpiado de la rama, pero vimos que los que se mantuvieron en Cristo, ¿qué hicieron? Los demás apóstoles dieron fruto. Por eso un apasionado por Cristo siempre está tratando de agradarlo en todo, de hacer cosas diferentes para Dios, poniendo en práctica lo que escucha, porque no es escuchar, es ponerla en práctica. No se conforma solamente con venir a un servicio a la iglesia. No. El que está apasionado por Cristo, pregúntale a mi esposa. Para mí, yo pudiera haber dormido en la iglesia y todo. Ese primer amor para mí fue tremendo. Yo lo único que quería era estar en la iglesia, escuchando la palabra. Ahí. Los apasionados por Dios buscan crecer en las cosas espirituales. Tengo este problema. Ahora mismo estaba hablando yo con una persona y le decía, cada vez que yo tenía un problema, yo no iba directo a... yo iba y buscaba, me metía en la computadora, tengo este problema, prédica sobre este problema, Ahí salía una enseñanza, sana doctrina, págata. Me decía la enseñanza, ve a la Biblia, lee ahí. Y ahí en la Biblia el Señor me hablaba. Y se resolvían los problemas. Dios resolvía los problemas. Pero porque yo hacía las cosas obedientes para Él. Un apasionado por Dios siempre está caliente, no está tibio. Ni frío, ni nada de esas cosas. ¿Sí? Por eso que el que está caliente, un apasionado por Dios, sus ramas siempre van a estar florecientes. Van a florecer. Y te cuento, tremendos frutos que dan. ¿Sí? Eso se trata la vida cristiana. De conocer a Dios, de conocer a su Hijo Jesucristo y de dar frutos para Dios. Eso se trata la vida cristiana. Ahí es que es tan difícil llevar la vida cristiana. A veces pecamos más
de lo que realmente nosotros tenemos que hacer. ¿Sí? Ay, es que y expectas, no, Dios sabe cuál es tu corazón, Dios sabe tus pensamientos, Dios sabe lo que vas a hacer, Dios sabe todo. ¿Sí? Tú solamente sé obediente a la palabra. Busca a Dios, no te apartes de las cosas de Dios por nada. ¿Sí? Y ya Dios hará, y Dios dirá. Eso se trata de la vida cristiana, ser obedientes a Dios, estar unidos a la rama, al árbol, ¿verdad? Ahora, surge otra pregunta aquí: ¿qué son los frutos? ¿Verdad? Sí, porque, bueno, pastor, queremos dar frutos, pero ¿cuáles son los frutos para Dios? Vamos todos a Gálatas 5, ahí está. Primero te voy a leer Gálatas 2, de 19 a 20, dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Para quién vivía? Para Dios. Después dice el apóstol: con Cristo estoy juntamente crucificado. Wow, ¿tú sabes lo que es crucificado? Él dice: cuando yo recibí al Señor, me morí. Ya morí juntamente con Él. ¿Cuántos están crucificados juntamente con Cristo? Dice: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sí? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. ¿Sí? O sea, frutos es tener una vida cambiada. Eso es fruto. Que antes eras un borracho y ahora dice: Dios me limpió, me transformó. Antes eras un adúltero, ya no lo eres. Antes eras un mentiroso empedernido, ya no lo eres. Esos son frutos para Dios. ¿Sí? Que tu vida solamente esté centrada en buscar a Dios, en complacer a Cristo. Que tu vida, el tema central de toda tu vida, mira, mi hermano, eso no es que sea religioso. Yo no estoy diciendo que todo lo que tú no, pero tu mente, tu corazón, todo lo que tú hagas. Vas a vestir a tu hijo: Señor, esta ropa, Señor, gracias por permitirle esta ropa, ponérsela a mi hijo. Hay quien no tiene ropa para ponérsela a mi hijo. ¿Me están entendiendo? Todo, dale la gloria a Dios. Gracias, Señor. Ese es el pensamiento del Hijo de Dios. Gracias. Todo lo que haces, dándole gracias a Dios por tenerlo. Ahora, yo dije ahorita que cuáles eran los frutos. Bueno, existen dos tipos. Vamos a Gálatas 5. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? Vamos a leer del Gálatas 5, del... Ay, se me fue aquí. Gálatas 5, del 16 al 23. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor. Mira esto. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué? Los deseos de ¿qué? De la carne. Dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados, dice, por el Espíritu, tú no estáis bajo ¿qué? La ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Ahí viene. Vamos a ver. ¿Sí? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. Celos es obra de la carne. Si eres celosa o eres celoso, cuidado, eso es obra de la carne. Dice: iras, contiendas, disensiones, herejías. No sigue ahí, sigue. Envidias, homicidios, borracheras. Ay, pastores, que no importa que me tome un traguito. Orgías y cosas semejantes a estas,
acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero dije que eran dos tipos. Vamos a ver los frutos del Espíritu entonces, que es el que debe. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que dice, no hay ley. Esas son del Espíritu Santo, ¿verdad? Mansedumbre, templanza, todos esos son frutos del Espíritu. ¿Sí? Ahora, ¿por qué el Hijo de Dios debe de andar en el Espíritu entonces? ¿Sí? Ah, sí, pastor, ya tú me dijiste que las obras de la carne y el fruto del Espíritu, pero yo soy hijo de Dios, pero ¿por qué tengo que andar yo en las cosas del Espíritu? Bueno, Gálatas 5, del 25 al 26, siguiendo la lectura, ahí mira lo que dice. Pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cuántos son de Cristo? Ahora, ¿qué cosa es vivir en el Espíritu? ¿Sí? ¿Qué es vivir en el Espíritu? Vivir en el Espíritu es cambiar nuestro carácter por el nuevo carácter cuando recibimos al Señor y somos nuevos convertidos. Cuando fuimos lavados por la sangre del Cordero, somos un nuevo hombre. Cuando te bautizaste, dejaste todo lo viejo abajo del agua y resucitaste como un nuevo hombre. ¿Sí? Eso es vivir en el Espíritu. Cuando ya tú vives, que tú eres un nuevo convertido, tú tienes que vivir por las cosas del Espíritu, no por las cosas de la carne. Aparte dice Efesios 2:10, mira lo que dice, porque somos hechura suya. ¿No dice así? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Sí? Los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos ¿en qué? En ellas. ¿Cómo debe andar un hijo de Dios? En las buenas obras. En el Espíritu. ¿Verdad? Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 4, del 7 al 11. Mira lo que dice la palabra. Ahí viene. Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Cuántos saben eso? Y yo no me canso de decirlo. El domingo lo volví a decir antes de comenzar la enseñanza. El fin de todas las cosas se acerca. ¿Sí? Primera de Pedro 4, del 7 al 11. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues, ¿qué dice? Sobrios y velad en oración. Es importante venir a la oración. Es importante que en tu casa tú tengas un altar para Dios y ores todos los días. Dice Tesalonicense, 1 Tesalonicense, orad sin qué, sin cesar. Es importante porque el fin de todas las cosas se está acercando. Dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá ¿qué? Multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Pero ese don que nosotros recibimos no es para que nosotros nos quedemos con él. Mira lo que sigue diciendo. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo ¿a qué? A otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mira lo que dice esta nota de Matthew Henry. Viva con la expectativa de que Cristo viene. Esto es muy importante, que el cristiano tiene que vivir con esa expectativa. ¿Sí? No que viva con temor, porque hay muchos que viven con temor. Ay, Cristo viene y esto se va a acabar. No, eso no es lo que está diciendo la palabra, ¿verdad? ¿Verdad? Dice que Cristo viene por su iglesia. ¿No? Pero dice Matthew Henry, dice, viva con la expectativa de que Cristo viene. El estar listo para encontrarse con Él implica crecimiento continuo en amor a Dios y a los demás.
regularmente. Y también es importante llegar a los necesitados. Dice, sus bienes, su nivel social y su poder, escuchen esto, no significarán nada en el reino de Dios. Pero usted pasará la eternidad con otras personas. Invierta su tiempo y su talento en lo que determinará toda una eternidad. ¡Qué tremendo! Primera de Pedro 2:9, mira lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué somos? Linaje escogido. Dice la palabra que vimos anteriormente, que nosotros no lo escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros. ¿Sí? Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis que las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que ir a evangelizar, tenemos que demostrar que somos cristianos afuera, no aquí en la iglesia. ¿Verdad? Dice Matthew Henry nuevamente, a menudo las personas fundamentan su concepto de sí mismas en sus logros. ¿No? ¿Cuándo has visto eso? De acuerdo a lo que tú tengas es lo que tú vales, según ellos, ¿no? Según el mundo. Pero nuestra relación con Cristo es mucho más importante que nuestras tareas, éxitos, riquezas o conocimientos. Hemos sido escogidos por Dios como su propiedad. Y hemos sido llamados a representarlo delante de otros. Oye, mira el papel que Dios nos ha dado a nosotros. Recuerde que sus valores vienen como resultado de ser uno de los hijos de Dios, no como producto de lo que pueda lograr. Y después dice, usted es una persona valiosa por lo que Dios hace y no lo que usted hace. Wow. ¿Por qué somos valiosos? Por lo que Dios hace en nosotros, no por lo que tú haces. La palabra dice, no por obra para que nadie se gloríe, tú no vas a hacer nada. ¿Sí? Qué tremendo. Esta enseñanza a mí, cuando yo la leía, todavía me ponía a pensar, Señor, todavía me faltan cosas por hacer que yo no estoy haciendo. Hay cosas que yo no estoy haciendo, Señor, y tengo que hacerlas. Para agradarlo a Él, porque me mandó a hacerlas. Pregunta, ¿cómo podemos producir frutos entonces? ¿Alguien me puede decir? ¿Nos dice Jesucristo separado de mí qué? ¿Cómo podemos producir fruto? Juan 15, 4-5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Ahí está. Dice, cuando el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Jesús. Vosotros son los pámpanos. Acuérdense siempre que nosotros somos la rama, nosotros no somos el árbol. ¿Sí? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Dice, porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Sabe lo que es nada? Nada es nada. Y el versículo 8 de Juan 15, ¿de qué decía? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis ¿qué? Mucho fruto. Y seáis así que mis discípulos. ¿Tú dices ser discípulo de Cristo? Muéstrame tus frutos. ¿Somos discípulos del Señor? Pues tenemos que demostrarle al Señor frutos. Primero recordemos que somos las ramas, como te dije, y no somos el árbol. Jesús es el árbol. Y escucha esto, solo los pámpanos son los que dan frutos. Solo las ramas, acuérdate, pámpanos son las ramas, son los únicos que pueden dar fruto, pero cuando están conectados al árbol. Y el árbol solo va a dar fruto a través de la rama. ¡Wow! Eso está tremendo. Nosotros, separados de Cristo, nunca vamos a dar fruto. Y reflejar el fruto de Cristo en nosotros, o nosotros somos los que vamos a reflejar a Cristo a través de nosotros. Vale. Entonces es necesario dar frutos para Dios. Entonces, para terminar, si Dios te llamó,
Solo podrás alcanzar tu llamado y propósito si estás entregado a Cristo completamente a través de una relación estrecha. No es cuando tú te sientas bien, no es cuando tengas tiempo, no, es una relación estrecha. ¿Sí? Y con esto de hablar de frutos, tú sabes que Cristo también habló de los falsos profetas, ¿verdad? Que lo conoceríamos ¿por qué? Por su fruto. Recuerden la enseñanza que tengo de los falsos pastores, escúchenla, que ahí hablamos mucho. Y si no, puede leer Mateo 7, del 15 al 20, ahí está. Por su fruto los conoceréis a todos ellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer entonces? ¿Qué debemos hacer para dar frutos? Estar unido a la rama, unido al árbol, ¿verdad? Ya lo dijimos, separado de él, nada podemos hacer. Pero en Lucas 10, 27, mira lo que dice. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es parte de dar fruto. Mis amados, antes de concluir, me gustaría animarte a buscar a Dios. Pero mira, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu pasión, busca crecer en Dios, que sea, mira, una pasión por dentro. Decir, tengo que buscar a Dios, tengo que buscar a Dios. Dios es el único que me puede decir qué hay que hacer. Y cuando hacemos eso, entonces, eso te va a llevar a una vida cristiana completa y a tener buenas relaciones con otros. Muchas veces no tenemos relaciones con otros porque todavía no hemos dado fruto. A veces no tenemos relaciones con otros porque nos creemos superiores, ¿no? Yo soy de tal país y aquel no. Pero yo tengo 20 propiedades y pobrecito aquel no tiene nada. Pero, ¿qué dice Dios sobre eso, mi hermano? ¿Qué somos? Mira la enseñanza que puse hoy en Nueva Vida, en el Facebook. No somos nada. Efesios 5, búscalo, del 8 al 10, para que vea que no somos nada. No te quieras poner superior a los demás. Efesios 5, del 8 al 10, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable ¿qué? Al Señor. ¿Qué éramos? Tinieblas. Éramos nada. Entonces, porque ahora tu conocimiento natural, o sabrá Dios cuántas cosas, tienes algo por encima de tu hermano, no te hace mejor. Para Dios son iguales. Cuando hablamos del fruto del Espíritu se está refiriendo al fruto que nos da el árbol. ¿Sí? En este caso el árbol es el Espíritu Santo. ¿Cuál es el árbol? El Santo. Solo recibiremos el Espíritu Santo y el fruto que da recibir al Espíritu Santo cuando Cristo vive en nosotros, cuando recibimos al Señor, cuando dejamos que el Señor gobierne nuestra vida. Por eso te exhorto hoy a que permanezcan en Cristo. ¿Sí? ¿Por qué, pastor? Porque el que permanece en Cristo y Cristo en él solo puede llevar y producir una sola cosa: mucho fruto. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Padre, por esta enseñanza. Ayúdanos, Señor, a llevar frutos. Perdónanos, Señor, todas las cosas que hemos dejado de hacer y ayúdanos a crecer más, Señor, en tu palabra, a crecer más espiritualmente. Queremos estar siempre, Señor, unidos a ti. No permita, Señor, que nos apartemos ni a un lado ni al otro. Que siempre demos frutos, Señor, pero frutos para ti. Ayúdanos, Señor, necesitamos dar frutos, necesitamos hacer
más cosas, Señor, para hacer ensanchar tu reino. Ayúdanos a dar frutos, Señor, en nuestro matrimonio, a ser mejores esposos, a ser mejores esposas. Ayúdanos a dar frutos, Señor, en nuestra familia, a ser mejores hijos, mejores padres, mejores madres. Ayúdanos a ser mejores hijos también, mejores pastores, mejores líderes. Ayúdanos, Señor. Queremos ser mejores hermanos en Cristo para otros. Ayúdanos a dar ese fruto, Señor. Lo necesitamos. Gracias, Señor, por esta enseñanza nuevamente. Y te pido que toda persona, Señor, que nos mira a través de la internet y los que están en este lugar, si hay alguien que no te conoce, Señor, que abra tu corazón, el corazón de él, Señor, hacia ti, y que tú inundes su corazón, Señor, y lo limpies para que pueda llevar frutos de arrepentimiento en su vida. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Nos vamos de este lugar, pero nunca de tu presencia. Amén y amén. Buenas noches, mis hermanos. Hasta el próximo jueves.